Muy buenas tardes. Un domingo más desde la Iglesia Latina Buscando la Gloria de Dios, desde el centro de Warren, Ohio. Aquí, como todos los domingos, hermanos y hermanas, contento de traerles un modesto mensaje que espero que cambie vida, que llene de paz hogares, que mueva corazones y que cambie mentalidades y que transforme modo de actuar y vidas en el otro lado de la línea. Aquí la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas todos los lunes para la oración a las 6:30. Los miércoles un servicio que auspicia el pastor Brian y pastor Greg alternativamente. Los jueves el servicio de adicción auspiciado por el ministro David Ellis, y los sábados un servicio que auspicia el pastor principal de la iglesia, Pastor Chuck. Como les decía, contento por su apoyo. Les ofrecemos una disculpa porque el domingo no salimos al aire por problemas técnicos, pero aquí estaba nuevamente contento de estar aquí y de disfrutar este momento en la presencia del Señor y contentos de traerle este mensaje a ustedes. La semana pasada estuvimos hablando de cuando Dios se mueve, de las cosas que ocurren cuando el Señor se mueve. Cuando Dios se mueve, decíamos que había mayor comprensión, decíamos que había mayor obediencia, decíamos que había proclamación, discipulado mayor poder, mayores falsificaciones, mayor miedo, mayor arrepentimiento y mayor crecimiento. Decíamos que si realmente queremos ver a Dios moverse, hay algunas cosas a las que debemos dedicarnos por completo, que es a la obediencia, a la reverencia, al arrepentimiento y a una mayor fe. La fe es la clave de todo, acompañado de una oración sin cesar, como dice la palabra. La fe es la que mueve montañas, como dice el dicho. Sin fe no somos nada. Por eso que decíamos que cuando Dios se mueve vemos nuestras oraciones respondidas. Cuando Dios se mueve vemos que vidas cambian. Cuando Dios se mueve vemos que el hermano que estaba padeciendo de un cáncer es liberado por la mano del Señor, porque Dios se mueve, porque Dios es soberano, porque Dios es único, porque Dios es Rey de Reyes, porque Él es el Rey que reina y que mueve montañas. Y tenemos prueba y testimonios de que Dios se mueve. En la tarde de hoy venimos a hablar, estamos abriendo un tema nuevo, vamos a hablar de los ministerios. Este es un tema un poco controversial, porque hoy en día hay iglesias que no aprueban o que no creen que la iglesia tenga un apóstol, que la iglesia tenga un pastor, un maestro, un apóstol, un profeta y un evangelista. La iglesia, todas las iglesias de Dios es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene miembros. Y cada uno de ellos juega un papel importante en el cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, si a usted Dios lo creó con una mano con 5 dedos, imagínense ustedes querer darle la mano a alguien con 3 dedos nada más. Imagínense ustedes que le falten 2 dedos de los pies. ¿Cómo usted caminaría? Si le falta la rodilla, si le falta un dedo del pie. ¿Cómo usted se pondría la ropa si le falta un brazo? O sea que con esto queremos decir que todos los miembros del cuerpo son importantes, que ninguno es más que otro, que todos los miembros juegan un papel importante en el cuerpo. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Está compuesto por los 5 ministerios, y los ministerios están compuestos a la vez por dones que vamos a ver en el día de hoy. Pero muy respetuosamente,
para las personas y las iglesias o las religiones o los creyentes que no creen en que hay apóstoles, en que hay profetas, en que hay evangelistas, no creen. Hay iglesias que lo niegan, hay religiones que lo niegan. Yo respeto su creencia y su criterio. Hay quien dice que los apóstoles murieron con los apóstoles. No, hoy por hoy hay apóstoles, hoy por hoy hay pastores, hoy por hoy hay maestros en las iglesias, hay profetas y hay evangelistas. Y cada uno tiene un papel y una función en la iglesia, que es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Pero primeramente quisiera abrir en oración. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, venimos ante ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Venimos ante ti con la promesa que tú nos haces en la palabra, que todo lo que te pidamos en fe lo recibiremos, que todo es posible si podemos creer. Venimos ante ti, Padre, porque tú eres un Dios que promete y que cumple, porque tú eres un Dios que responde las oraciones del desvalido. Por eso estamos aquí, para pedirte que según, Padre, transmitamos este mensaje, Padre, así este mensaje cambie corazones y vida en el otro lado de la línea. Toque corazones, una familia, Padre, y que este mensaje sirva para despertar y abrir el conocimiento de mis hermanos y hermanas y que vean la importancia que tiene el estudio de la palabra, Padre. Oro por el pueblo de Israel, por el pueblo de Ucrania, oro por los pueblos oprimidos, Padre, por el pueblo de Cuba. Oro, Padre, por la paz mundial. Oro por el enfermo, Padre, que lo liberes en estos momentos. Levanto mis manos reclamando la sangre y el nombre de Cristo para mis hermanos enfermos, en el nombre de Cristo, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pues como le iba diciendo, en la tarde de hoy vamos a hablar de los 5 ministerios y la importancia que tiene cada uno de ellos. Le decía que los ministerios tienen en primer lugar los apóstoles, tienen los profetas, tienen los evangelistas, los pastores y los maestros. Los 5 ministerios son modelo de Dios para estos tiempos y deben ser restablecidos en todas las iglesias. Una iglesia ministerial no está limitada sino solo a cumplir lo establecido por el Señor, rompiendo con las limitaciones estructurales que ahogan y secan a las iglesias. Es por eso que le decía que hay iglesias hoy por hoy que no creen que necesitan los 5 ministerios. Y aquí vamos a ver con la palabra del Señor lo importante que es una iglesia ungida con los 5 ministerios y cómo esos ministerios levantan el espíritu de la iglesia y de la congregación, porque cada uno de estos ministerios tiene una importancia y tiene una labor que desarrollar en el cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que Cristo está a la cabeza de la iglesia. En Efesios 4, 11, 13, dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Cristo mismo constituyó a estos miembros del cuerpo. Pablo enseña que la unidad del Espíritu y la unidad de la fe se mantienen y perfeccionan al aceptar solamente la fe y el mensaje de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Creer en gracia avanzada hacia la madurez espiritual en todos los aspectos en Cristo. O sea, aquí vemos como el mismo Cristo fue el que constituyó
los ministerios. Jesucristo constituyó ministerios con el propósito de perfeccionar a los santos. Aquí esta palabra santos son los miembros de la iglesia. Para la obra del ministerio hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, Dios distribuyó las habilidades, capacidades y ministerios, dones, operaciones, etc. al pueblo. Y esto con el propósito de ubicar al cuerpo que se mantenga en unidad. Hay diversidad de dones. O sea, para que el cuerpo se mantenga en unidad. O sea, es importante los 5 ministerios para que la iglesia, el que es el cuerpo de Cristo, se mantenga unido espiritualmente. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea, todos estos dones, todos estos ministerios, es bajo un mismo espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Primera de Corintios 12:5. Hay un solo Dios, un Dios verdadero. Hay una Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es una esencia única, una esencia verdadera. Por eso es que dice que es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, con todos esos dones que se los da a los santos, que se los da a sus hijos, que se los ministra a los ministros de la iglesia, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles y a cada uno de estos ministerios. Cuando Jesucristo establece los 5 ministerios, en realidad lo que hizo fue poner una parte de Él mismo en cada uno de nosotros, ya que Él mismo los constituyó. Cuando los 5 ministerios están en acción, en realidad es el mismo actuando como hijo de Dios. Tenemos la capacidad, la autoridad y la unción de Dios para poder establecer el reino en el lugar en el que nos encontramos. O sea, podemos establecer el reino de Dios en el lugar en que nos encontramos. Esto quiere decir que en cualquier parte podemos establecer el reino de Dios, que en cualquier lugar podemos establecer el reino de Dios, que ya no hay que ir al templo o ponerse de frente al templo para orar. Y esto no quiere decir que estoy en contradicción de eso. Bienvenido al que le funciona la oración cuando se pone de frente al templo. Que Dios lo bendiga y que le siga escuchando sus peticiones. Esto nos obliga a vivir y movernos en otra dimensión. Y por tal motivo encuentro vocabulario, no debería de existir estas 3 frases. No sé, no puedo, no tengo. Porque son una contradicción. Filipenses 4:13. Porque dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso no se puede decir no sé, no puedo, no tengo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque solo hay que decir el nombre que está por encima de todo nombre. Porque solo hay que clamarlo sobre nuestros hijos, sobre las enfermedades. Porque Él pagó el precio en la cruz. Porque la sangre de Cristo tiene poder y el nombre de Cristo tiene poder. El poder, la gracia de Cristo permanecen en los creyentes a fin de capacitarlos para hacer todo lo que Él les ha pedido que hagan. O sea, cuando recibimos a Cristo, somos llenos de la gracia y del poder de Cristo. Yo le decía a una hermana que oró por mí por una rodilla que no me ha dolido más. Tú tienes el poder de sanidad. Dios te ha dado un poder, Dios te ha dado un regalo, que es el regalo de la sanidad a través de la oración. Pero tú tienes que creerlo. Hay que creer, hay que repetirnos las cosas. Yo puedo sanar a mi hermano,
yo tengo poder de sanidad, yo tengo poder de profetización, yo tengo poder de evangelizar, yo tengo poder de enseñar. Hay que creerlo, tenemos que creerlo en nuestros corazones y mente y prepararnos para eso. Dios estableció los ministerios y dio los dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe constituir hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos al Hijo de Dios. O sea, aquí todo esto fue creado para preparar el camino hasta que en realidad conozcamos al Hijo del Hombre, hasta que en realidad tengamos esa estrecha relación con el Hijo del Hombre, con el Hijo único, con el Hijo que fue dado en la cruz por nosotros los pecadores, con el Hijo que cada alma tiene que recibir para poder ser salvo. Si usted que me está viendo no ha recibido nunca a Cristo, Cristo no ha entrado en su corazón, invítelo a que entre en su corazón para que usted sea salvo, pero también para que usted reciba los dones del Espíritu, para que tal vez usted pueda hacer un gran ministerio, tal vez usted pueda ser un gran profeta, un gran cantante cristiano, puede ser un gran evangelista, un gran maestro cristiano y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no se ha tomado un momento para recibir a Cristo. Dios no se pone a prueba, pero denle una oportunidad a Dios en su vida para que usted vea cómo su vida cambia, cómo su vida es transformada. Efesios 4:12 dice así. Vamos atrás. Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los ministerios tienen la función de edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de unificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es por eso que es tan importante que las iglesias tengan los 5 ministerios. Una iglesia sin uno de los ministerios es como una mano con 4 dedos, es como una mano que le faltan miembros, es como el cuerpo que le falta miembros. Como les dije, hermanos, si la mano tiene 5 dedos, Dios la creó con 5 dedos. Vamos a tratar de dar la mano al hermano con 2 nada más, para que vean qué difícil se hace. Es el mismo principio. Los apóstoles, por ejemplo. El apóstol es la persona que ha sido puesta por Dios para predicar el evangelio y como fruto de su labor funda nuevas congregaciones a la vez que forja nuevos pastores para que cuiden de ellos. O sea, el apóstol es el que va y predica y es el que funda congregaciones, es el que crea nuevas iglesias, es el que crea nuevas congregaciones, nuevos grupos. Y entonces de ahí forja a los nuevos pastores para que cuiden de esas ovejas. El apóstol, la palabra apóstol proviene del griego que significa enviado. Un apóstol es un preparador o predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. O sea, el evangelista es el encargado de formar los pastores de la iglesia. Tenemos los profetas. Es el que posee dones de revelación verdaderos a través de los cuales Dios revela distintos hechos. O sea, el profeta es aquel que revela los hechos que pueden acontecer en la iglesia. Es una persona que predice
e interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. Mensajero o portavoz. O sea, el profeta básicamente es el mensajero de Dios. El que trae el mensaje de Dios a la iglesia. El que trae la advertencia a la iglesia. El que trae la palabra de Dios a la iglesia. Para que la iglesia vaya por el camino correcto. Por el camino que Dios quiere que vaya. Tenemos los evangelistas. Los evangelistas es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje, por ser para las personas no creyentes, carece de complicaciones y se limita a presentar el plan de salvación de Cristo. O sea, el evangelista lo único que hace es presentar el plan de Cristo, hacer que las almas reciban el Señor de señores, el Rey de reyes, el que resucitó al tercer día, que eso fue una promesa que nos hace Dios en el Viejo Testamento y llega a ser cumplida en el Nuevo Testamento. El que dijo que en 3 días construiría ese templo de nuevo, y no hablaba del templo físico de Israel, sino hablaba de su propio cuerpo que iba a ser resucitado por el Señor creador al tercer día. O sea, los evangelistas, cada uno de los 4 discípulos de Jesús, con suyo nombre se designa uno de los 4 evangelios. Eclesiástico, que contaba el evangelio en las misas solemnes. Persona que tiene por oficio escribir cartas u otros papeles a la gente que no sabe hacerlo. O sea, esos son los evangelistas. O sea, son los encargados de traer el mensaje de Cristo, y la salvación es el que gana almas para el reino de Dios. Es el que evangeliza y trae a los que no son salvos hacia el reino de Dios y el reino de Cristo. Es la persona que te guía, que guía tus pasos hacia el evangelio, las buenas nuevas, que es el Nuevo Testamento, y recibir a Cristo para que tu alma o tu persona sea salva. Los pastores es un ministerio de múltiples aspectos, pues el pastor evangeliza, enseña, orienta, aconseja y persevera en la salud espiritual de las almas. En la salud espiritual de las almas. O sea, el pastor es la persona que tiene un peso importante en la iglesia. ¿Por qué? Y el pastor es el que va a dar cuenta 7 veces a Dios. O sea, porque él es responsable de las almas de la congregación. Viene del latín pastor, compuesto del verbo pascere, apacentar, hacer pastar, llevar, apacer. Y el sufijo tor, que indica agente, o sea, el que causa la acción. El verbo pasere se asocia con la raíz indoeuropea pa, comer, proteger, que estaría presente en pan. Ok. So, en paz, o sea, de pastor. O sea, ese es el pastor. Aquí vamos a hacer un alto, y la semana siguiente vamos a continuar con este mensaje de los ministerios de Dios. Quisiera, antes de terminar, recalcar que lo que dice la palabra en
en Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la roca. Cristo es la roca que rechazaron los primeros albañiles. Es la roca de Dios y de la iglesia que fue rechazada cuando fue crucificado. O sea, este mensaje de los 5 ministerios que fueron constituidos por Jesucristo, vamos a continuar la semana siguiente por la importancia que tiene de no ir tan lejos en el mensaje para que ustedes me puedan entender a lo que nos referimos con la importancia que tiene los 5 ministerios y los dones espirituales que Dios nos regala. Y la importancia que tiene que la iglesia desarrolle esos ministerios para que tenga sea una iglesia unida espiritualmente, sea una iglesia ungida y personas sean liberadas de cáncer, personas sean liberadas de enfermedades malignas que tienen un nombre, porque las enfermedades de cáncer tienen un nombre. Y ese nombre tiene que doblegarse ante el nombre que está por encima de todo nombre. Al cáncer hay que llamarlo por su nombre y decirle: cáncer, yo te expulso de ese cuerpo. Cáncer, yo te ordeno que abandones ese cuerpo. COVID, te abandono, te mando y te ordeno por el poder que se me ha conferido que salgas de ese cuerpo. Y ustedes verán, hermanos, como personas son liberadas de cáncer, como familias son unidas, porque es el espíritu malo que anda en el mundo destruyendo, porque ese es su trabajo. Pero todo está sujeto a la voluntad de Dios. Dios es el único que es omnipotente y presente. Es por eso que todo está sujeto a Dios. Y es por eso que tenemos la potestad de decirle al cáncer que se retire, porque es un espíritu diabólico que está obsesando a esa persona. Y Dios nos da esa facultad. Al Cristo dar su vida en la cruz, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y al Cristo, cuando Cristo constituyó los ministerios, lo hizo para eso, para la unidad espiritual de la iglesia. Y es por eso que es importante que las iglesias tengan los 5 ministerios. Y hay que trabajar por los 5 ministerios. Quisiera cerrar en oración. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que tu mano se está moviendo entre mis hermanos en estos momentos y estás haciendo el milagro, Padre. Que tu mano se está moviendo en aquella persona que está en el hospital, enfermo, en coma, Padre, que se va a levantar porque tu mano se está moviendo, porque tú eres el Dios que tu palabra no regresa vacía, porque tú eres el Dios que está uniendo a esa familia, eres el Dios que está guiando a ese inmigrante que está pasando la selva, eres el Dios que está abriendo la reja de ese que está allá, esperando que lo libere en migración, Padre. Oro por el pueblo de Israel y por la paz mundial, Padre. Y clamo la sangre y el nombre de Cristo para mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Aleluya.